¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas parecen desafiar la justicia sin ninguna consecuencia, mientras que otras, que viven con fe y propósito, enfrentan desafíos y persecuciones inexplicables? Pero, ¿y si te dijera que existe una verdad espiritual innegociable? Que perjudicar a un elegido nunca queda impune. Las Escrituras y diversas tradiciones espirituales nos revelan algo poderoso. Tocar a los ungidos de Dios no es solo un error, es un llamado al juicio divino. El faraón despreció a Moisés y vio su imperio desmoronarse ante las plagas y la pérdida de su propio hijo. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo y años después se vieron obligados a arrodillarse ante él, implorando misericordia. Amán tramó la destrucción de Mardoqueo y del pueblo de Dios, pero terminó ahorcado en la misma trampa que preparó para su enemigo. Estos no son solo relatos antiguos, son advertencias claras y vivas. Cuando alguien ataca a un elegido, la balanza del universo se mueve y la retribución es inevitable. Si piensas que puedes ignorar esta realidad, tal vez ya estés en el camino del error. Y si eres un elegido que ha sufrido injusticias, este video abrirá tus ojos a algo que puede cambiar tu vida. La justicia de Dios no es como la justicia humana. No falla, no se vende y no puede ser burlada. En el plano espiritual existen leyes que gobiernan la vida y el destino, y una de ellas es clara: no toquéis a mis ungidos. La historia nos prueba repetidamente que aquellos que desafían los planes de Dios encuentran el peso de sus propias decisiones. Pero, ¿qué significa ser un ungido? ¿Quiénes son estos elegidos que llevan una protección invisible? ¿Y por qué aquellos que los perjudican sufren consecuencias tan severas? La verdad es que Dios marca a aquellos que tienen un propósito especial. Estas personas pasan por pruebas, enfrentan resistencia y muchas veces son incomprendidas. Pero hay algo que el mundo espiritual no ignora. Nadie puede impedir un llamado divino. Cuando alguien persigue a un elegido, la respuesta del cielo no tarda. Vamos a entender esto con más profundidad. Moisés no era solo un hombre común, fue elegido para liberar a todo un pueblo. Pero el faraón, arrogante y convencido de su poder, se negó a escucharlo. No creía que la mano de Dios realmente actuara sobre la vida de Moisés. ¿El resultado? Egipto fue golpeado por 10 plagas devastadoras. Sus ríos se convirtieron en sangre, la oscuridad cubrió la tierra y al final el propio primogénito del faraón fue arrebatado. El poderoso rey, que despreciaba la voz de Dios, terminó derrotado por la fuerza invisible que rige el universo. Pero la resistencia del faraón no fue inmediata. Se negó a ceder incluso después de las primeras plagas, creyendo que su posición como gobernante absoluto de Egipto lo hacía intocable. Vio las aguas del Nilo convertirse en sangre, las ranas invadir las casas, los piojos cubrir la tierra, pero su corazón siguió endurecido. Cada plaga era un golpe directo contra las divinidades egipcias, demostrando que el Dios de Israel era el verdadero soberano. Aún así, el faraón insistía en resistirse, como si su poder terrenal pudiera desafiar lo divino. Solo cuando las plagas se volvieron insoportables, comenzó a ceder, pero siempre de manera temporal. Suplicaba que Moisés intercediera, prometía liberar a los hebreos, pero en cuanto la calamidad pasaba, se retractaba. Su terquedad no era solo una cuestión de orgullo, sino una negativa a reconocer que había una autoridad mayor que él. Veía su tierra siendo destruida ante sus propios ojos, pero prefería mantener su trono antes que humillarse ante Dios. La 10ª y última plaga fue el golpe final. Dios ordenó que cada familia hebrea sacrificara un cordero y marcara sus puertas con la sangre, para que el ángel de la muerte pasara por ellas sin herirlas. Pero en Egipto, cada casa que no tenía esta marca fue golpeada por la tragedia. El primogénito del faraón.
al igual que los de todo Egipto, murió esa noche. Fue en ese momento cuando el rey finalmente se quebró. Su resistencia fue aplastada por la pérdida irreparable y permitió que el pueblo de Israel partiera. Sin embargo, incluso después de esto, el faraón no aprendió la lección. Su orgullo habló más fuerte y persiguió a los hebreos con sus ejércitos, creyendo que podía revertir la decisión. Pero Dios ya había trazado el destino de este pueblo. El mar Rojo se abrió para que Moisés y los israelitas pasaran a salvo. Pero cuando el faraón y sus soldados intentaron seguir el mismo camino, las aguas se cerraron y el poderoso ejército de Egipto fue destruido. El hombre que se creía un dios fue recordado de la forma más dolorosa posible de que solo hay un Dios verdadero y él no puede ser desafiado. Y José fue vendido por sus propios hermanos, humillado, encarcelado injustamente. Pero Dios nunca dejó de actuar. Años después, esos mismos hermanos que lo traicionaron tuvieron que acudir a él para pedir alimento. ¿Y qué ocurrió? Se arrodillaron ante José, sin saber que estaban inclinándose ante aquel a quien habían rechazado. La historia de José es un testimonio poderoso de cómo Dios transforma incluso las situaciones más dolorosas en bendiciones. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, parecía que sus sueños habían sido destruidos. Fue llevado a una tierra extranjera sin nadie que lo protegiera, y aún así prosperó en la casa de Potifar. Pero su viaje no terminó ahí. Acusado injustamente por la esposa de su señor, José fue arrojado a prisión. Para cualquiera, eso podría haber parecido el fin, pero Dios tenía un plan mayor. En la cárcel, José no se entregó a la desesperación. Al contrario, continuó sirviendo e interpretando sueños. Y fue eso lo que lo llevó hasta el faraón. Cuando el gobernante de Egipto tuvo sueños perturbadores, nadie pudo interpretarlos, hasta que llamaron a José. Él reveló que habría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, y su sabiduría impresionó al faraón, quien lo nombró gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso de la nación. Entonces llegó el gran momento del giro inesperado. La hambruna golpeó no solo a Egipto, sino también a la tierra donde estaban los hermanos de José. Desesperados por alimento, viajaron a Egipto en busca de ayuda, sin saber que tendrían que inclinarse ante el hermano al que habían traicionado. No lo reconocieron, pero José los identificó de inmediato. Pudo haberse vengado, pudo haber usado su poder para hacerles pagar por todo lo que le hicieron. Pero en lugar de eso eligió perdonar. Cuando José finalmente se rebeló, sus hermanos quedaron aterrorizados. Sabían lo que habían hecho y temían su venganza. Pero José les dijo algo extraordinario. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener con vida a mucha gente. Génesis 50:20. Lo que parecía una tragedia fue utilizado por Dios para salvar a una nación entera. Aquel que fue rechazado se convirtió en el salvador de su propia familia. Esta historia nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios ya está trabajando en los bastidores para transformar el dolor en propósito. Amán, uno de los mayores ejemplos de retribución divina, planeó destruir a Mardoqueo y exterminar al pueblo judío. Construyó una horca para su enemigo, convencido de que saldría victorioso. ¿Pero qué sucedió? El día de la ejecución, la orden se invirtió. Amán fue colgado en la misma trampa que había preparado.
La historia de Amán es uno de los mayores testimonios de lo que sucede cuando alguien se levanta contra el pueblo de Dios. Era un hombre poderoso, un consejero de confianza del rey Asuero, y sentía un odio profundo hacia Mardoqueo simplemente porque éste se negaba a inclinarse ante él. Herido en su orgullo, Amán no solo quería destruir a Mardoqueo, sino que planeó exterminar a todos los judíos del reino persa. Manipuló al rey para que firmara un decreto autorizando la masacre. El destino del pueblo parecía sellado, pero Dios ya estaba actuando. Antes de que Amán pudiera ejecutar su plan, Dios había posicionado a Esther, una joven judía, como reina de Persia. Ella podría haber permanecido en silencio, protegida dentro del palacio, pero eligió arriesgar su propia vida para interceder por su pueblo. Después de orar y ayunar, Esther se presentó ante el rey sin ser llamada, lo que podría haberle costado la vida. Pero Dios hizo que Asuero la mirara con favor. En el momento oportuno, Esther reveló al rey la conspiración de Amán. El hombre que se creía intocable, que planeaba destruir a los judíos sin enfrentar consecuencias, fue desenmascarado. Y entonces llegó el gran giro. El rey ordenó que Amán fuera colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Aquello que él planeó contra el justo se volvió contra él mismo. Esta historia nos enseña una verdad poderosa. Nadie puede frustrar los planes de Dios. El mal puede parecer dominante por un tiempo, y los impíos pueden parecer inamovibles, pero al final la justicia de Dios siempre prevalece. Aquellos que conspiran contra los justos terminan cayendo en sus propias trampas. Así como sucedió con Amán, Dios revierte situaciones, exalta a los humildes y hace que el bien triunfe sobre el mal. ¿Es esto solo una coincidencia? ¿O será que hay una fuerza superior que reequilibra la balanza cuando alguien se levanta contra los elegidos? Muchos dudan de la justicia divina porque esperan respuestas inmediatas, pero Dios actúa en el momento justo, y aquellos que creen haber escapado de sus errores pueden sorprenderse con el retorno de sus acciones. Y esto no sucede solo en la Biblia. A lo largo de la historia, personas que usaron su poder para perseguir a inocentes, profetas y líderes espirituales encontraron un destino sombrío. La justicia de Dios no falla, pero tampoco sigue el reloj humano. Muchas veces miramos al mundo y nos preguntamos, ¿por qué prosperan los impíos? ¿Por qué quienes practican el mal parecen salir impunes? Pero la verdad es que nadie engaña a Dios. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Gálatas 6:7. El tiempo de Dios puede parecer tardío a los ojos humanos, pero siempre es perfecto. En el momento preciso, aquellos que abusan del poder y causan sufrimiento a los inocentes enfrentan las consecuencias de sus actos. La historia está llena de ejemplos de esto. Reyes que gobernaron con mano de hierro, persiguiendo a los fieles e intentando borrar la fe, terminaron viendo cómo sus imperios se desmoronaban. Dictadores que se creían invencibles fueron derribados, muchas veces de maneras que jamás imaginaron. Líderes que usaron su posición para oprimir, creyéndose por encima de la moral y la verdad, tuvieron un final trágico y vergonzoso. No importa cuán alto parezca estar alguien, si su base está construida sobre la injusticia, en algún momento caerá. En la Biblia vemos este principio repitiéndose. El faraón se burló de Dios y se negó a liberar a los hebreos, creyéndose más poderoso que el propio Creador. Al final, su ejército fue tragado por el mar. Nabucodonosor, rey de Babilonia, se enorgulleció de su grandeza y fue reducido a la condición de un animal, viviendo entre los campos. Judas Iscariote traicionó al propio Hijo de Dios por dinero y, consumido por el remordimiento,
tuvo un final trágico. El orgullo ciega, pero la justicia de Dios nunca falla. Esto nos enseña una lección poderosa. El mal puede prosperar por un tiempo, pero jamás permanecerá. Dios lo ve todo, conoce los corazones y actúa en el momento preciso. Quien siembra injusticia cosechará destrucción, y quien permanece fiel verá su recompensa. Nuestra confianza debe estar en la soberanía de Dios, porque Él siempre tiene la última palabra. Pero, ¿cómo saber si alguien es un elegido? Hay señales claras. Un elegido frecuentemente enfrenta desafíos y resistencias que parecen desproporcionadas. Puede ser atacado sin razón, puede sentirse aislado, puede ver puertas cerrándose injustamente. Pero hay algo que el mundo espiritual siempre revela: la caída de aquellos que intentan impedir su propósito. Esto sucede porque aquellos que son llamados por Dios llevan un propósito mayor. No están en este mundo solo para vivir una vida común, sino para cumplir una misión que fue determinada antes de su nacimiento. El enemigo lo sabe y tratará de todas las formas posibles de evitar que ese propósito se cumpla. Por eso, los elegidos pasan por pruebas más intensas, enfrentan dificultades que parecen imposibles de superar. Pero es precisamente en esas batallas donde Dios manifiesta su poder. Cuando el elegido cree que ha llegado al final, Dios abre un camino donde no había salida. Otra característica notable de un elegido es la sensación de no pertenecer completamente a este mundo. Aunque esté rodeado de personas, puede sentirse diferente, fuera de lugar. Hay algo dentro de él que clama por algo más grande, una voz interior que no se calla, llamándolo a un camino diferente. Mientras muchos buscan solo comodidad y éxito terrenal, el elegido siente que hay algo más allá, algo más profundo, más verdadero. Puede incluso intentar seguir un camino común, pero en algún momento será llamado de vuelta al propósito para el que fue creado. Y hay otra señal poderosa: la protección divina. ¿Cuántas veces un elegido ha estado a punto de caer, pero algo lo sostuvo? ¿Cuántas veces se ha tramado un plan contra él, pero en el último momento fue frustrado? Esto no es suerte, no es casualidad. Es Dios mostrando que a quien Él ha elegido, nadie puede destruirlo. Como está escrito en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Los elegidos pueden pasar por momentos de dolor, pero nunca serán destruidos, porque hay una mano invisible que los sostiene. Además, un elegido siempre ve cómo aquellos que intentan detenerlo caen por sí mismos. No porque él busque venganza, sino porque la justicia de Dios es implacable. Así como sucedió con el faraón, que intentó detener a Moisés y terminó derrotado por el mismo mar que creía controlar, así también sucede con aquellos que intentan frenar los planes de Dios en la vida de sus elegidos. El mal puede levantarse, pero no permanecerá. Lo que fue planeado contra un elegido se volverá contra quien lo planeó. Y lo más increíble es que, a pesar de todas las luchas, los elegidos siempre se levantan. Pueden caer, pueden ser heridos, pueden incluso dudar en ciertos momentos, pero nunca permanecerán en el suelo por mucho tiempo. Dios los levanta, los fortalece, les enseña a usar sus cicatrices como testimonio. Porque ser un elegido no significa tener una vida fácil, sino una vida con propósito, con un llamado que trasciende las dificultades y revela el poder de Dios en medio de las tormentas. Si has sufrido injusticias, si has sido blanco de mentiras, traiciones o persecuciones, no te desesperes. Recuerda, la mano de Dios actúa en el momento justo. La respuesta del cielo puede no venir como esperamos,
pero siempre llega, y hay una advertencia solemne para aquellos que insisten en tocar a los ungidos del Señor. Cada acto tiene una consecuencia. No hay gesto oculto, no hay palabra pronunciada en secreto, no hay intención escondida en el corazón que pase desapercibida a los ojos de Dios. El universo espiritual opera bajo leyes inmutables, y una de ellas es la justicia divina. Toda traición, toda injusticia, toda persecución lanzada contra un elegido de Dios resuena en el mundo espiritual como una semilla plantada en el suelo fértil del tiempo. Y así como una cosecha es inevitable para quien siembra, también lo es el retorno de cada acción practicada. Puede que no sea inmediato, puede que no sea visible a los ojos humanos, pero Dios es fiel para hacer justicia en el momento oportuno. La historia lo ha demostrado una y otra vez. ¿Cuántos se han levantado contra los siervos del Señor, movidos por la envidia, el odio o la arrogancia, y han caído bajo el peso de su propia maldad? Piensa en el faraón, que oprimió al pueblo de Dios y fue tragado por el mar. Piensa en Amán, que tramó contra Mardoqueo y encontró su propia ruina en la horca que había preparado para otro. El tiempo puede pasar, los vientos pueden cambiar, pero la justicia de Dios nunca falla. Aquellos que se burlan, persiguen e intentan destruir a los que llevan la unción terminan enfrentando un tribunal mucho mayor que cualquier tribunal terrenal, el tribunal celestial. Allí no hay sobornos, no hay engaños, no hay testigos falsos. Solo hay una sentencia, la cosecha exacta de lo que fue sembrado, y es por eso que aquellos que caminan con Dios no necesitan temer. La respuesta del cielo no llega en el calor del momento, sino con el peso de la eternidad. Cuando el enemigo se levanta, cuando las puertas parecen cerrarse, cuando los ataques se intensifican, el verdadero siervo de Dios descansa, porque sabe que su defensa no proviene de la tierra, sino del cielo. Dios no tiene prisa para actuar, porque Él es el dueño del tiempo, y cuando Él actúa, nadie puede impedirlo. Aquel que toca a los ungidos, en realidad, toca al propio Dios, y quien se atreve a hacer eso siempre enfrenta las consecuencias. Así que, si has sufrido injusticias, traiciones o persecuciones por causa de tu fe, recuerda, Dios lo ve todo. Nada pasa desapercibido ante Él. El mal puede parecer triunfar por un tiempo, pero su victoria es ilusoria. El justo puede llorar hoy, pero mañana verá la mano de Dios haciendo justicia. Confía, persevera y no temas. Lo que fue prometido se cumplirá. Si este mensaje resonó contigo, comparte este video, deja tu comentario y fortalece tu fe. No permitas que la incredulidad del mundo te ciegue ante la verdad. ¿Has visto casos así ocurrir? ¿Has sido testigo de la manifestación de la justicia de Dios? Escríbelo en los comentarios. Y si este video te ha dado claridad, suscríbete al canal para más reflexiones que pueden transformar tu visión espiritual.